Radio. Joven FM. Hit Radio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Triada. Un día más estamos aquí y esta vez estamos con una nueva invitada. Tenemos a Marta Fresneda-Dosso, es sargento de la Guardia Civil y terapeuta de coaching. Una gran mujer que tuve el placer de estar con ella hace un tiempo, le hice terapia y me parece una mujer maravillosa, dulce. Y es sorprendente personas como ella que estén en este trabajo como sargento y me encanta, la verdad. Aparte que ella tiene que aportar mucho en este momento, en la sociedad, en el momento que estamos viviendo, por su experiencia personal, que tuvo que superar muchas pruebas y es una gran guerrera, la verdad. Y tenemos el placer, Monse y yo, de hacerle hoy la entrevista a Marta para que las conozcáis, lo conozcáis todos a ella, que ha escrito un libro, que lo tenemos ahí, que se llama El secreto del Fénix, y hoy nos va a hablar de ello, de este libro, de su propia experiencia, y vamos a ello. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Un placer que estés aquí. Un placer. Muchas gracias. Bueno, El placer sí, es mío. La verdad es que es todo un placer, es como tú dices, bien, Sandra, en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Tan importantes, trabajar el emocional, ¿no? Y vamos a trabajar en este programa el emocional. Y en este caso, pues, vamos a hablar un poquito del libro de Marta y vamos a empezar, ¿no? A ver cómo... Que nos cuentes un poquito, Marta, ¿cuál fue tu principal motivación a la hora de escribir este libro, El secreto del Fénix? Bueno, pues la verdad es que siempre había tenido el deseo de escribir un libro. Era como un reto que, bueno, como igual muchas personas se pueden sentir identificadas con esto, ¿no? Que tienen el anhelo de dejar ese legado. Pero bueno, sí que es cierto que desde el momento en el que empecé a escribirlo hasta que lo finalicé pasaron muchísimas cosas, ¿no? Porque un libro es un proceso muy creativo en el que una cosa es lo que tú tienes la idea de escribir y otra es lo que al final ese libro de alguna manera te ha elegido a ti, ¿no? Para llegar a este mundo. Entonces yo atravesé una serie de procesos, una serie de experiencias que no hicieron más pues que enriquecer todavía más ese proyecto que inicialmente tenía muy desde la razón, pero mis propias vivencias, mi propia experiencia, lo que hizo fue enriquecer mucho más este proyecto y bueno, pienso que de la idea que tenía a lo que finalmente resultó ser es espectacular, ¿no? Yo estoy muy satisfecha con lo que he hecho, creo que puede ayudar mucho a muchas personas, tanto compañeros de todos los cuerpos policiales, porque al final, en esencia, todos somos lo mismo. Exacto. Pero también el libro está dirigido a todas las personas que en un momento dado sientan ese anhelo de fuerza, de empoderamiento, de seguridad, también de tomar decisiones valientes, coherentes. Y bueno, ahí está materializado. Bien, ha sido como un camino, ¿no? Ese libro, Sí. durante haberlo escrito, mientras lo has estado escribiendo, ha sido como un camino evolutivo para ti, por lo que estás Totalmente, explicando. totalmente. De alguna manera el libro también me ayudó en ciertos momentos o en muchos momentos a poner orden a mis propias ideas, ¿no? Quizá este libro es el que a mí me hubiese venido bien leer en un momento dado de mi vida, pues para no tocar tan fondo como llegué a tocar, ¿no? Y bueno, de alguna forma yo considero que sí, que fue
mi primera terapia, de alguna manera, ¿no? Hay muchas personas que, para mí el arte es la forma más bonita de sanar mentalmente, de sanar tu alma, ya sea bailando, ya sea escribiendo, cantando. En mi caso siempre me ha gustado mucho escribir y bueno, acudí a la escritura también para sanar de alguna manera. ¿Y por qué, Marta, el título El secreto del Fénix? Bueno, la verdad es que esta fue una de las partes más difíciles del libro, o una parte muy difícil, la de elegir título, porque, no sé, se me daba un poco regular el tema de poner eslogans a las cosas o sintetizar tanto, ¿no? Es decir, cómo en pocas palabras presento un proyecto que para mí es tan profundo y tan potente, ¿no? Entonces dejé de agobiarme por ello y dije, ya vendrá. Confié en el proceso porque, como comento, es algo muy especial. Es algo que tiene que salir desde el corazón, desde la intuición también desde la razón, ¿no? Pero confié en que llegaría el título, dejé de preocuparme por este aspecto y justamente el día en el que finalicé, el día que escribí la última página, vino a mí, vino así, ¿no? Vino de esta manera. Qué bueno, Sí, qué bonito. fue de esta manera. Sí que es cierto ¿Qué simboliza para ti el claro, Fénix? de alguna forma el Fénix es esa criatura mitológica que muere, que se destruye y que vuelve a renacer de sus propias cenizas, ¿no? Entonces, claro, me inspiraba muchísimo esta transformación porque, es decir, lo que a mí me sucedió, el proceso que yo misma atravesé, yo lo considero como haber dejado atrás a una Marta bueno, que ha dado pie a otra nueva, ¿no? Hay una parte de mí que quedó atrás, hay una parte de mí que murió con esa depresión que padecí, que me llevó incluso a un ingreso psiquiátrico. Considero que hay una parte de mí que he dejado atrás para siempre. Es como, yo lo considero, hay gente que dice que es una travesía por el desierto, la noche más oscura. Para mí es como arder de alguna manera, ¿no? Por eso esa criatura de fuego también, que el Fénix se representa así, ¿no? Es como arder, porque ese dolor, ese sufrimiento tan grande te hace, realmente es muy doloroso, ¿no? Entonces se queman muchas cosas ahí, pero sí que es cierto que todo ese proceso te permite después empezar de nuevo, ¿no? Empezar mucho más ligera de equipaje. Y esa transformación, pues me parecía una buena analogía con esta criatura. El secreto es que lo que Sí, guarda Fénix. exacto, y el secreto es porque para mí en este libro aporto unas claves que considero muy valiosas, además sencillas de recordar, porque todas empiezan por A. Entonces, cuando en algún momento de la vida tengo una situación que me está desestabilizando emocionalmente, si acudo a esas 4 A's, voy a encontrar la respuesta rápido. Bueno, rápido, más fácil que si no tengo estas estrategias, ¿no? Esas 4, por eso el secreto, estas 4 llaves o estos 4 ases, porque realmente empiezan por A, pues son la autenticidad, el ahora, el estar presente, el ahora, la autenticidad, creo que ya le he dicho, ¿no? La autenticidad, el ahora, el amor y la otra es el ahora, me parece que le he dicho las 4. En definitiva, estas cuatro llaves es un recurso sencillo para recurrir a ellas en un momento como de bloqueo emocional. Entonces, si te sucede algo y dices, ¿estoy siendo auténtico ahora? ¿O auténtica en este momento? Y si te das cuenta que te estás alejando de tu autenticidad, es más fácil que vuelvas a ella, ¿no? O cuando tu mente se está yendo mucho al futuro o al pasado, que es cuando te entra el agobio, el estrés, la ansiedad, por anticipar situaciones que están por llegar. Entonces, si tú te das cuenta que esa A de la hora es la que en ese momento está flaqueando, solamente que seas consciente ya te permite a decir, bueno, voy a centrarme en este momento, que lo de después ya llegará, ¿no? Digo futuro o digo pasado, cuando me atasco en una situación pasada, culpándome o machacándome por algo que ha pasado y que ya no puedo cambiar,
pues esto nos genera un estado de depresión, ¿no? Nos evoca tristeza, nos evoca emociones que a veces nos perjudican mucho. Entonces, en el ahora también tengo una clave muy importante para centrarme, para encontrar mi equilibrio emocional. El amor, por ejemplo, también lo nombro no como no menciono la parte emocional Es lo que sana, ¿no? de El la- amor también. Exacto. El amor es no como esa parte emocional de pareja, sino la emoción contraria al miedo, ¿no? Ujú. También el amor hacia ti misma y la aceptación también importante, como clave fundamental, porque muchas veces sufrimos más, no por lo que pasa, sino porque nos resistimos a lo que está pasando. Igual lo que pasa es doloroso y no nos gusta, pero nos genera mucho más sufrimiento la resistencia a esa situación que realmente la situación en sí. Entonces, en la aceptación hay una gran lección para todos nosotros, ¿no? Nos enseñan, Y soltar también. exacto, el soltar. Muy Y bien. escucharnos a nosotros también. Exactamente. Es la clave. Entonces, el secreto viene de tener 4 claves potentes a las que pueda recurrir a ellas fácilmente y en un momento dado me hagan ese clic para volver a mi centro, a mi equilibrio y seguir con fuerza y con coherencia. Bien, Muy bien. muy bien. Me encanta el título, Marta. Ay, gracias. Sí, muy potente el título, ¿eh? Ya dice muchas cosas. Mucho. Bien, Marta, ¿cómo crees que el secreto del Fénix puede ayudar a los lectores? Sí, pues lo primero es que yo he intentado con este libro hacer una lectura que se digiera bien, es decir, que sea asequible en el sentido de que conceptos de desarrollo personal, algunas veces complejos, pues yo la verdad es que he leído pues, bastantes libros porque me encantan, de hecho siempre tengo unos cuantos en la mesita, pero a veces es verdad que hay conceptos que se me atragantaban un poco y me costaba comprenderlos y sobre todo ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, aunque son muy potentes y valiosísimos, yo sí que he intentado con este libro es poner al alcance de una persona que sea la primera vez que lee algo sobre desarrollo personal o aunque haya leído mucho, pero que entre bien, por así decirlo. Bien. Es decir, que sea sencillo de asimilar y sobre todo de poner en práctica. Porque recordemos que nada de esto sirve si luego no doy el paso de practicar. Es como si yo me leo un manual de cómo llevar un avión y aprendo a todos los botones y todos los comandos y todas las historias, pero nunca llego a pilotar un avión. Entonces no te va a servir para nada, ¿no? Entonces el desarrollo personal pasa que puedo acumular muchos conocimientos de desarrollo personal, pero si no doy ese paso de practicarlo, pues solo va a quedar en la esfera de las ideas y eso pues a la hora de la verdad tampoco es muy útil. Y yo en este libro sí que pongo ejemplos míos propios para demostrar, para de verdad dar ese ejemplo de decir, a mí esto me ha funcionado, igual te funciona otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero es que esas herramientas que pongo y esas estrategias, darles una visión práctica y que desde ya, dando pasos cotidianos, porque el desarrollo personal a veces no se trata de hacer un viaje a la India o al Tíbet y algo súper complicado para encontrarte a ti mismo. Te encuentras a ti mismo en el día a día, con las pequeñas decisiones, pequeñas grandes decisiones, con los pequeños gestos, poniendo en práctica cuestiones que a lo mejor dejamos pasar desapercibidas, pero a lo mejor solamente que sea capaz de poner un límite con una persona conocida, igual para mí es un pequeño gesto, pero en realidad es un gran paso, ¿no? Entonces es poner al alcance de todo el mundo herramientas que te van a ayudar a estar mucho mejor. Me encanta lo que estás diciendo porque precisamente el camino espiritual nos pensamos, el espiritual o el de desarrollo, ¿no?, de una persona, el evolutivo, nos pensamos que es hacer grandes cosas, ¿no?, o grandes meditaciones o irse, como has dicho tú, a la India,
y es el día a día el que nos va a hacer ese crecimiento personal. Y es muy importante pues poder llegar a todo el mundo, porque una depresión no es fácil. No es nada fácil cuando una persona está en ese abismo, cuando se encuentra justo en ese barrizal o en su noche oscura del alma o en su quemar del ave fénix, no puede entender qué es lo que le está pasando, no ve la luz al final de ese túnel. Entonces es muy importante dar lo encuentro muy interesante que tú puedas dar esas pautas pragmáticas, sencillas, para poder hacer esa evolución en el día a día y con ejemplos de una persona propia que lo ha pasado. Sí, es que es cierto que en ese estado, en esa depresión, pues con mucho dolor aprendí cosas muy potentes, ¿no? Sí. Y que no se me olvidarán ya jamás. Pero es cierto que para quienes están en esa situación ahora mismo, que por desgracia es algo que se silencia, porque es algo que todavía se relaciona con lo vergonzoso. Sí, muy tabú. Es como que a nadie le da vergüenza decir que tiene una hernia de no sé qué, o tiene el tobillo que le duele. Esto no es vergonzoso, pero sin embargo decir que tienes un problema o una enfermedad mental o un trastorno, o no soy experta en todo esto, ¿no? Pero decir que tienes ansiedad o que tienes una depresión, ya enseguida se te despierta el sentimiento de tener vergüenza, de sentirte indigno. Es un camino evolutivo. Exacto. Entonces, todo lo contrario, porque esto es algo que, para empezar, pasa mucho más de lo que se dice. Es decir, es algo bastante natural en las personas. El pasar estados emocionales complicados nos pasa, pero el hecho de que se quiera ocultar o que sea una vergüenza, que nos produzca... Muy negativizado. Exacto, está, que nos sí, produzca eso. todavía lo agrava más. Sí. Es que, ¿por qué? Porque no hablas de ello, te impide pedir ayuda, porque prefieres tragártelo tú sola, y luego es cierto que, bueno, todavía cada vez menos, por suerte, ¿no? Pero pues hay ese tabú a que te convierte en una persona pues menos valiosa por tener. Pues no, de la misma manera que no eres menos valiosa o menos valioso por tener una pierna rota, pues simplemente tienes una lesión y se va a curar. Pues una depresión es una lesión y se va a curar. Sí, sí. Lo que Marta, pasa que, claro, tienes tanto que aportar y la verdad es que en lo que tú te dedicas, tu profesión, es como te escucho y me sorprende y dices, una profesión que no es fácil, la de que tienes, y tienes tanto que ayudar, que aportar entre tus compañeros y a muchas personas. Y sé que este libro está dirigido a todo tipo de público y muchas personas se van a sentir identificadas contigo en muchos aspectos. Porque uno que yo pienso, ¿cuáles son los pilares hoy en día para tener un equilibrio emocional? pues hoy en día, fíjate que lo tenemos, el panorama está complicado, porque date cuenta que la situación con generaciones pasadas, en teoría, es mejor, es decir, tenemos más recursos, tenemos más de todo y todos, pero sin embargo el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos se ha multiplicado exponencialmente. Totalmente. Algo que a nuestros abuelos o bisabuelos, pues en situaciones mucho más adversas que la nuestra, pues no sucedía, ¿no? También es cierto que vivimos más tiempo, entonces nos da tiempo a tener más problemas, ¿no? Porque antes una persona con 50 años o con 40 ya casi estaba en el final de su ciclo vital. Y hoy en día, como tenemos muchos más años, tenemos más retos. Pero el tema está que, me decías, los pilares de ese equilibrio emocional. Te lo decía porque tenemos una situación complicada, en el sentido de que hay una exigencia tan alta para todos, para todas, que nos sitúa en una situación de constante competitividad, ¿no? De constante vivir de fuera hacia adentro. Esta es la diferencia con nuestras generaciones pasadas, que ahora mismo es muy importante lo que aparento, lo que demuestro, la imagen, en el sentido de lo que proyecto hacia afuera, ¿no? Y nos estamos olvidando de vivir
todo lo contrario, vivir de dentro hacia afuera, que para mí me encanta, es decir, no quiero decir que a mí no me guste lo bello, porque me encanta la belleza, me gusta cuidarme, me gusta lo bueno. No voy a decir que para tener un buen equilibrio emocional haya que ser una persona frugal, porque yo no me considero así, esto es así. Pero sí que es cierto que lo que es importante diferenciar de qué lugar nace, desde qué lugar estoy intentando demostrar el qué, si es para conseguir esa aceptación externa o porque a mí me gusta y así me siento bien, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejarías, Marta, en personas que pueden estar medicadas, porque muchas personas con la depresión están medicadas? ¿Qué es lo que te ayudó? Aparte que tú, tengo que decir que tienes unos pilares que muchas personas, eres una guerrera, entonces muchas personas te escuchan, mira, porque tú eres así. Pero ¿qué te aconseja de personas que están enganchadas en una medicación? ¿Qué otras cosas podrías recomendar que hicieran? A ver, lo primero es que, a ver, yo tengo experiencia, yo tomé medicación y pienso que es algo muy complejo. Es decir, la medicación psiquiátrica no es como un paracetamol que te duele la cabeza, te lo tomas y sino que es tan compleja y es tan sensible que lo que a una persona le viene bien, a otra no, a otra la destroza, así de claro, ¿no? Entonces, lo que sí que mi punto de vista es que son recursos, dependiendo de qué nivel tengas, ¿no? Pero son recursos que deberían ser de rescate. Es decir, que Sí. evidentemente son necesarios cuando son necesarios, pero son una tirita, al final no Así curan es, la herida, no sanan el origen. Hablo de lo que a mí me pasó. Yo ya no entro en enfermedades más complejas que quizá requieran un tratamiento crónico y esto es así, ¿no? Pero lo que a mí me pasó, que fue algo reactivo, como creo que es la mayoría de las consultas que hay en psiquiatría, son situaciones reactivas, ¿no? Es enseñar a las personas a tratar el origen de ese mal, de ese sufrimiento. Y la medicación ayuda, y mucho, pero ayuda cuando tiene que ayudar y el tiempo Y el que tiene esté ayudar. dispuesto también, que no todo el Exacto. mundo está dispuesto a entrar Y en sí. su sombra y trabajar Y hay eso. que verlo como un flotador, pero hay que Ujú. aprender a nadar. Ahí está. Es decir, te puede ayudar y en un estado, por ejemplo, de ansiedad elevado, te puede rescatar, pero luego vas a tener que aprender a nadar, porque si no vas a vivir anestesiado de por vida. Es más cómodo, es más fácil, Ujú. pero también te pierdes muchas cosas en ese nivel de anestesia, porque los efectos secundarios, por lo menos lo que yo viví en mi cuerpo, son brutales. Es decir, te capan muchas cosas de ti, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy a favor en el sentido de que cuando es necesaria, por supuesto, pero no hay que acomodarse ahí. Hay que poner, eh, hay que poner conciencia en que esto es el tiempo que sirva. Y luego, a mí me sirvió muchísimo el deporte, pero no hablo de deporte en alto nivel, porque no siempre te puedes pegar un carrerón. Igual estás en un estado que no te puedes pegar una carrera de una hora. Pues si no puedes hacer una hora, te das un paseo de un cuarto de hora, que te dé el sol, pero que tu cuerpo trabaje, ¿no? El deporte para mí fue mi mejor medicina. La disciplina. Y fíjate que esto lo conecto mucho con esa parte policial y Sí, militar. lo que te iba a decir. Pero es que la disciplina, aunque suena fatal, a mí me ayudó Es muchísimo. importante, ¿no? Mucho. Y de hecho, cuando estuve ingresada, lo que más había allí era disciplina. Y es que te cura, ¿por qué? Porque la mente necesita una estructura, Un orden. un orden. Ujú. Y fíjate que en el confinamiento, para poderlo llevar medio bien, las personas que tenían una disciplina y aunque estuvieran todo el día en casa, se vestían, se arreglaban, desayunaban a una hora, se ponían una rutina de, venga, voy a hacer un poco de ejercicio a tal hora aplaudo. Si el aplaudir era más por tener una rutina, yo creo que también juntaba el reconocimiento, evidentemente, ¿no? Pero era más el establecer una rutina en el día a día y eso a nuestra mente le da mucha calma. Y seguridad. Exacto. Entonces, a mí me ayudó mucho el tener una obligación conmigo misma, ¿no? Es tener esa disciplina. El deporte, la rutina, la disciplina, la esperanza.
porque hay días que vas bien, vas bien, vas bien, otros días das 2 pasos atrás, otros días, esto no es una línea recta, al final es una montaña rusa a veces, ¿no? Y lo que hay que tener es la esperanza de que lo que tienes es una enfermedad y te vas a curar. Igual que se cura un hueso cuando se rompe y vuelve a su sitio, pues el cerebro también se cura. Y seguramente si hiciésemos una prueba, un escáner o como se llame al cerebro de una persona deprimida, se observaría cómo hay niveles de neurotransmisores que no están funcionando adecuadamente, con lo cual, claro, tú no eres tu riñón ni eres tu pulmón, pero sí que eres tu cerebro, en gran parte. Eres más que tu cerebro, pero es que principalmente eres tu cerebro. Y si tu cerebro tiene una descompensación de serotonina y de historias y de dopamina y de las historias que lo conforman, pues tú te vas a encontrar de una manera o de otra. Entonces hay que confiar que se va a curar. Pero claro, igual que hay que ir a rehabilitación cuando tienes una rodilla mal, pues también hay una rehabilitación mental y emocional. Y lo debería haber, una rehabilitación, que eso no existe. Sí. Pero aquí se pone el reto uno mismo. Pero ¿no? eso es lo que quería comentar. Hay personas que bueno, van a psiquiatría, les hacen un diagnóstico, justamente lo que has comentado, ¿no? Y el diagnóstico es, tienes un déficit de serotonina, perdón, de dopamina, de lo que sea. Y hay personas que se quedan ya con eso, porque yo he conocido personas que, bueno, se ponen ya la etiquetita, la medallita, es que yo tengo una falta de eso, entonces no hay solución. Es que la gente pueda entender que aunque tú tengas ese déficit, es un músculo y tienes que trabajarlo también. Sí, las etiquetas son a veces necesarias porque un doctor necesita hacer un diagnóstico, ¿vale? Lo comprendo, pero también son muy peligrosas si tú te agarras a esa etiqueta. Correcto. Porque como bien dices, claro, en el momento en el que dices, es que yo tengo la serotonina baja, soy depresiva, ¿no? Si tú ya te colocas esta etiqueta y te lo vas a hacer que todas tus actitudes y todas tus experiencias terminen encajando con esta creencia, ¿no? De ser una persona depresiva y tal. Entonces, por un lado, bueno, voy a confiar en lo que me dicen, pero no hay que creérselo todo, porque mira, yo te confieso que de 4 psiquiatras que visité, es mi experiencia, insisto, que habrá personas que tendrán otra y lo respeto, pero yo hablo de la mía. Cada uno me dijo una cosa diferente. Claro. Entonces, cada uno me dijo que tenía algo distinto. Algún diagnóstico fue terrible. Y a lo mejor si me lo hubiese creído, ahora mismo no sé dónde estaría. Me quiero referir que es una ciencia muy compleja, muy, muy, muy compleja, muy inexacta, porque la mente es muy complicada. Y a lo mejor, pues es lo que digo, detectar una patología física es sencillo, porque haces una radiografía y sale fácil, pero algo tan complejo como el mundo de nuestras emociones, nuestra propia psique, es tan compleja que las etiquetas hay que tomarlas con cuidado. Entonces, vale, está bien, pero sobre todo es tener esa fe. Y si no pasa nada, hay personas que son más depresivas que otras, más sensibles, no pasa nada. Pero siendo consciente de esto, es adecuar tu vida a cómo eres tú. Y entonces empezar a relacionarte con quien te sienta bien, hacer actividades que te sientan bien. De ahí hablamos de la disciplina, ¿no? Claro. Del tener la disciplina. Tú como mujer que estás en el cuerpo, ¿no? Policial, sabéis perfectamente la capacidad que tiene el ser humano de aguantar cosas o de fortaleza, digásemos, ¿no? En situaciones delicadas. En general todos tenemos esa capacidad. Totalmente, totalmente. Y yo realmente he conocido a personas, y son casos reales, personas que han tenido o problemas que a lo mejor les han tenido que, los médicos le decían hay que amputar una pierna, esa persona no creérselo y a día de hoy hace 20 y pico de años de ello iba con su pierna arrodillándose, personas con un cáncer que no dábamos un duro por esas personas y a día de hoy están la mar de bien, o sea, la capacidad del ser humano que tenemos. Sí, realmente. De no quedarse con esas medallas. Yo me quedo con
con lo que a mí me ha servido y lo que yo he experimentado en mí misma, no solo por esta experiencia de haber superado una depresión, sino por mi experiencia vital, es que siempre, siempre, siempre eres más fuerte de lo que te crees. Sí. Esto, por desgracia, hay enfermedades, pues mira, que se te llevan por delante y no hay más. Yo no entro tanto, ¿no?, en esto, pero me quedo con el mensaje de que esto sí que para mí es una gran verdad, de que todos tenemos una fuerza interior mucho, mucho, mucho más grande de lo que a priori creemos. Sí. Yo, por ejemplo, siendo guardia civil, pues en algunas situaciones a las que te enfrentas, si te las explicaran antes dirías, yo no soy capaz de hacer eso, ¿no?, en un momento dado. Sin embargo, cuando estás en esa situación, a veces dices que yo no sé de dónde me ha salido esta fuerza para afrontar esta situación y claro que sé de dónde ha salido y es algo que todos tenemos. Entonces, pues lo mismo digo cuando te enfrentas a un problema mental, ¿no? Confía que tienes mucha más fuerza de la que en inicio piensas. Sí. Y es aprender a acceder un poco a eso, ¿no? Y para ello es muy importante el saber rodearte de personas que ayuden a potenciar esa fortaleza. Aprender primero conocerte, Sí. y ese es el punto de partida. Cada uno que encuentre sus herramientas y bueno, tú aquí tienes una genial herramienta que seguro que resonará muchísimo con muchísimas personas que estén pasando pues por un momento difícil. Sí. ¿Qué sientes tú, Marta, la manera de mejorar nuestra vida, nuestro día a día, tal como lo comentas ahora? ¿Algo más tienes que añadir a lo que realmente sientes, lo que tú haces tu Sí. día a día, tu propia experiencia? Sí, una de las cosas, yo lo diría, para hacerlo conciso, para mejorar nuestro día a día, para mejorar la calidad de vida, lo primero, aprender a conocerte un poco. Realmente siempre estás evolucionando, pero escucharte, aprender a conocerte. Este sería el punto de partida, como decíamos, ¿no? Luego, aprender a relacionarte. Saber, ser consciente de que las relaciones que hay en tu vida al final también son un reflejo de ti mismo, ¿no? Y el hecho de aprender a poner límites, el decir que no a ciertas personas y a ciertas situaciones. Es decir, los límites que tú seas capaz de establecer al final son los que van a determinar tu propia vida, ¿no? Entonces, esto a veces no nos damos cuenta y asumimos que tenemos que tratar con según quiénes, pues porque lo conozco desde hace 20 años, pues no tiene por qué ser así. Siempre puedes decidir con quién te relacionas y con quién no. Las relaciones son dinámicas, unas van, otras vienen, y con esa aceptación que comento en el libro, es con las que hay que vivir las relaciones, tanto de aceptar, de que entren a tu vida, como de dejar ir, ¿no? El conocerte, el cuidar las relaciones, aprender a decir que no. También es muy importante lo que hablaba del no. Esto es complicado hoy en día porque vivimos en constante escaparate, ¿no? Con redes sociales, porque esto es muy interesante para vender productos. Sí. Es muy rentable, pero Sí. claro, hay que aprender a dejar de compararse. Porque si asumiéramos que no hay una persona en el mundo exactamente igual que tú, ni una sola. Somos Y mira que únicos. somos unos cuantos, ¿eh? Somos únicos. Somos únicos. Entonces, en el momento en el que tú eres consciente de eso, tu sensación, al final la autoestima es el concepto que tienes de ti mismo. O sea, te empiezas a hablar mejor, cuidar las palabras, porque las palabras son mágicas, las palabras son poderosas, tanto para bien como para mal. Las que dices a los demás, pero también las que te dices a ti mismo. Entonces, en el momento en el que tú cuidas las palabras con las que te hablas, también tu calidad de vida mejora, ¿no? Y es empezar a cuidar, como a veces cuidamos de los demás, cuidar también de ti mismo. Es decir, porque somos muy conscientes de ayudar a otros, y en un cuerpo policial pasa mucho, y lo leí el otro día en una entrevista, que es verdad que te vuelcas tanto en la ayuda hacia los demás que a veces te olvidas de ti, ¿no? Entonces, es que en realidad, cuando vas en un avión, ¿verdad que dicen las mascarillas estas cuando caen? Si baja la presión, te dicen primero póntela tú
y después ayuda al otro. Ujú. Porque si tú no estás en condiciones, ¿cómo vas a poder ayudar a otra persona? Así es, sí. Entonces, la mejor manera de poder ser útil al mundo y a los demás es estar en buenas condiciones, es estar bien tú. Ujú. Por eso, acudir a terapias como la tuya, Sandra, dedicarte ese tiempo para ti, para cuidar tu energía, para cuidar tu bienestar, es muy importante. Lo que pasa es que venimos de esa cultura de que nos dicen que todo esto es como egoísta o es como en absoluto. La mejor forma de ayudar es estar bien tú. Ujú. La mejor forma de ayudar a tu familia es que no se tengan que preocupar por ti, es estar Sí que bien, es Muy buen importante, por mensaje. ejemplo. Muy buen mensaje Sí, ese. sí, sí, es Bueno. muy importante. Muy importante. Es un pilar, es uno de los pilares, la autoestima, es uno de los grandes pilares. Primero, cuídate tú, ámate tú y después ya veremos a ver qué mensaje podrías dar de autoestima hacia las personas, porque la autoestima no solamente me acepto tal y como soy, en el físico, ¿qué mensaje se le podría dar a las personas? Realmente yo pienso que la autoestima, o sea, ese para mí, al menos mi forma de ver, es el gran pilar que sostiene casi todo el bienestar emocional. Normalmente las personas que tienen una autoestima equilibrada, una buena autoestima, tienen menos problemas eh, relacionados pues, con todo lo que acabamos de comentar, porque saben priorizarse, ¿no? Y saben poner límites, saben lo que se merecen. Entonces, claro, el mensaje es, lo primero es conócete, luego aprende a saber todo eso que te mereces, es decir, sé consciente de todo lo que te mereces y de aprender a dejar fuera todo aquello que te perjudica, que te hace daño. No siempre es fácil, porque a veces la vía cómoda es dejar las cosas tal como están. Sí, A veces es lo más sencillo, ¿no? sí. Pero no siempre es lo que nos conviene, la comodidad. Entonces la autoestima pasa por primero conocerte para después amarte y en último lugar aprender a ser feliz por ti misma. Con lo que tú tienes. Exacto. Sí. Exacto. Y Marca, de toda la experiencia que tú has vivido durante este tiempo, y sobre todo lo más importante, porque en el momento que estamos es muy complicado, lo que vivimos, y hay mucha gente, como hemos dicho antes, con depresión. ¿Tú qué has aprendido de todo esto? Y en el momento actual que estamos con, pues bueno, con mucho miedo en general, y ese miedo está llevando a la depresión, a mucha gente, ir a depresión. Tu propia experiencia, para ultimar, ¿qué es lo que tú aconsejas a la gente, sobre todo en este momento actual? Porque muchos se sentirán identificados con tu libro, tu propia experiencia, o cualquier ruptura en su vida de pareja que le haya llevado a una depresión, otros por una enfermedad, otros por un fallecimiento, una pérdida de alguien. Pero en el miedo que estamos viendo ahora, que eso está creando depresión, que la gente no sale de casa porque tiene miedo, el miedo pues a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomendarías? A ver, lo primero es que como mensaje, como aprendizaje para mí de toda experiencia, lo relaciono con la pregunta anterior, lo que más he aprendido ha sido a quererme a mí misma y a valorarme a mí misma, ¿no? Esta es la esencia del aprendizaje que he podido sacar. Pero en cuanto al mensaje que doy para combatir ese miedo, es, de alguna manera, el miedo es una emoción básica que nos acompaña y nos va a acompañar hasta que muramos, porque es muy necesario el miedo. Es decir, nos ha ayudado a sobrevivir como especie y el que no tiene miedo pues es un temerario, ¿no? Pero el problema está cuando el miedo se pasa de frenada, cuando mi mente empieza a dispararse y a imaginar escenarios muy desfavorables y entonces todas estas situaciones al final las voy a vivir como reales, porque mi mente no diferencia una situación real de una imaginaria. Entonces, es muy importante en esta situación en la que estamos, lo primero, olvidarme o aprender a poner un poco de límites con los inputs, es decir, si todo el día estoy expuesto a noticias hiper negativas, hay que estar informado, ¿por qué no? Pero si todo el día estoy viendo, lo mismo digo con noticias relacionadas con la pandemia, como si estoy viendo todo el día dramas
Sí. Que los hay, yo no digo porque los hay, evidentemente, pero si ya desayuno viendo dramas, luego como y me pongo otra vez la tele y vuelvo a ver dramas, mi estado emocional evidentemente se va a resentir. Entonces, no digo que haya que vivir en una burbuja, hay que estar informado, pero hay que cuidar mucho todo lo que entra en tu cuerpo. Tanto cuando, igual que cuando comes, pues te tienes que alimentar bien, beber agua. La información al final también es energía en este sentido, ¿no? Si estoy todo el día expuesto a negatividad, me voy a sentir fatal. El mensaje es, el miedo, no es muy difícil deshacerse de él porque está ahí, pero hay que aprender a que sea un aliado, no que sea un enemigo que me destroce la vida porque no puedo salir ni a comprar el pan. Entonces, teniendo cabeza, teniendo el cuidado que tengo que tener, que yo considere cada uno en sus creencias y con sus convicciones, pero claro, procurar tener un equilibrio emocional, y eso significa que esa emoción básica tan importante no se convierta en un enemigo, sino en un aliado que me ayude a, bueno, a sobrevivir realmente, ¿no? Pero en muchas situaciones, porque también es decir, igual te libras de contagiarte de lo que sea, pero es que acabas fatal mentalmente. Entonces tampoco, ¿cómo se dice? Desvisto un santo para vestir otro, o al final no arreglo nada. Entonces, una mente centrada y equilibrada pasa por ser realista y bueno, en este sentido, tener cada uno sus ideas, es decir, yo respeto cada uno, porque hay muchas versiones en torno a la pandemia. Hay personas que piensan que todo es un plan, otros que piensan que es real, otros. Yo, al final, la forma de pensar de cada uno la respeto, pero lo único que digo es que no hay que obsesionarse con nada, porque al final te libras de una cosa y acabas en otra. Hay que estar bien contigo mismo y centrarte en tu interior. Es decir, a veces también, yo por ejemplo la pandemia, el estado de confinamiento, yo lo viví en casa de mis padres. Claro, en principio podía ser una situación muy adversa, pero a mí me permitió unirme mucho a ellos, a olvidarme de distracciones exteriores, en el sentido que cuando estás mucho tiempo contigo mismo no te queda más remedio que mirar hacia adentro. Y a lo mejor puedes aprovechar para poner tus ideas en orden y tomar decisiones que tienes que tomar, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues nada, Marta. Por último, quería preguntarte, bueno, acerca del El secreto del Fénix. ¿Dónde podríamos adquirir tu libro? Bueno, pues, ¿Dónde puede adquirir sí, las personas? El libro se vende en varias plataformas. La más sencilla, la más accesible es Amazon. Bien. Se vende en Amazon en Latinoamérica también. Cualquier persona que le apetezca echarle un vistazo, si entra en Amazon y pone El secreto del Fénix, le va a aparecer, ¿no? También se vende en la página de la editorial Amat. Yo también puedo enviar el libro dedicado si contactan conmigo a través de mi Instagram, que es Marta Fresnedoso. Si me envían un mensaje, pues también puedo enviar el libro dedicado. Y bueno, y cualquier consulta, cualquier comentario, pues también estaré encantada ¿En librerías de responderlo. En librerías también, en pequeñas librerías, en grandes librerías. También está. Sí, está. En la Casa del Libro. Casa del Libro. En Pues, el FNAC, en el Corte Inglés. También lo tengo yo, chicos, en mi centro. Sí. Bueno. Pues genial. Pues a todos aquí animaros a leer el libro de Marta, porque es un libro maravilloso. Todo lo que ella ha explicado durante este tiempo, muchas más cosas que hay en este libro que os encantará. Esta gran guerrera. Marta, ha sido un placer teneros con nosotros. Totalmente. En nuestro programa. Estamos encantadísimas. Nos has dado una enseñanza brutal y yo personalmente te admiro como eres, como persona, por tu profesión. Tienes tanto que dar, Marta, que esperemos que la próxima vez haremos otra entrevista para entrevistarte más cositas. Estoy convencida que nos tienes que aportar mucha información. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que a mí me ha encantado pasar este ratito y bueno, en lo que se pueda aportar y ayudar, para eso siempre contad conmigo. Así que gracias. Aprovecha y disfruta muchísimo este momento tan dulce que estás viviendo. Sí, además que voy a ser mamá. Va a ser mamá, Marta, y aprovechalo, vívelo con toda intensidad, con mucho amor,
porque es algo único. Sí, único en muchas la vida. gracias. Sí, sí, desde luego lo estoy disfrutando mucho. Infinitas gracias, ha sido un placer y muy, muy, muy productivo y muy enriquecedor, muy enriquecedora esta entrevista. Gracias. Y tu libro. Bueno, chicos, nos despedimos y hasta la próxima, el próximo programa. ¡Feliz vida! Feliz.